El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Salmo 33, versículos 11 y 12. Bienvenidos a nuestro podcast, El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a un episodio más del Consejo de la Palabra. Estamos agradecidos a Dios. Siempre le damos gracias a Dios cada día, pero en este día damos gracias a Dios porque nos concede este hermoso privilegio de estar de nuevo en este estudio que el Señor nos ha dado con el propósito de edificar la iglesia, de poder trasladar los pensamientos del Señor, de poder estudiar la palabra para encontrar el consejo que tanto necesitamos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y hoy pues me acompañan mis hermanos diáconos y ancianos y sobre todo pues hijos de Dios e hijos espirituales. Yo le doy gracias por sus vidas y gracias por acompañarme en este episodio, pero también gracias a Dios por la vida de mis hermanos detrás de cámara que hacen posible también este programa, ¿verdad? Así que la bienvenida a cada uno de ustedes y a mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a usted y a mis hermanos que tengo el privilegio de poder compartir con ellos. Y como siempre, ¿verdad? Un privilegio poder estar en este programa pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría para poder enriquecer los temas, el tópico, la visión que el Señor le dé, ¿verdad? Amén. Dios los bendiga a cada uno que nos están sintonizando en este momento. Que el Señor les bendiga a cada uno y es un placer y un privilegio poder compartir la palabra a través de nuestros hermanos aquí y los que nos van a estar escuchando. Es una gran bendición poder hablar del Señor y que el Señor ponga los pensamientos de Él en cada uno de nosotros y poder trasladarlo también a cada uno de aquellos que nos están escuchando y ser de bendición para aquellos que nos escuchan. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Primeramente a Dios, pastor, muchísimas gracias por la invitación. Mis hermanos, muchísimas gracias. Mis hermanos que están a través detrás de cámaras, esperamos de ser de ayuda para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición a las familias que van a estar conectadas a través del programa del Consejo de la Palabra. Amén, amén. Gracias, pastor, por esta invitación y a mis hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Que estemos preparados para este tiempo de edificación, para poder edificar el altar al Señor y así crecer y estar preparados para cuando descienda el fuego del Señor para Amén. Consumir esa ofrenda. Amén. Sí, el deseo de nuestro corazón es ser edificados, ser preparados y poder preparar a otros para la venida del Señor. Amén. Yo pienso que ese es el propósito, ¿verdad?, de Dios. Bueno, hay varios propósitos, pero el mayor, si lo ponemos desde esta perspectiva que el Señor me hace ver, es que la iglesia sea arrebatada. Que la iglesia alcance el supremo llamamiento. Que la iglesia pueda agradar a Dios y en ese caminar agradando a Dios, como lo hizo Enoc, va a llegar un momento donde Dios se va a arrebatar a su iglesia, que le espera, que se está haciendo, que está edificándose, que está buscando de Dios, que anhela de Dios. Y pues nuestro propósito es poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Amén. A través del consejo de la palabra. Amén. Que cuando hablamos del consejo de la palabra, estamos hablando de los pensamientos de Dios. Estamos hablando de conocer ese plan, ese propósito, esa instrucción, esa enseñanza que Dios nos quiere dar para que todos pues caminemos en el orden que Dios ha establecido y vivamos, como decía el apóstol Pablo, una vida santa, justa y piadosa, ¿verdad? Amén. Para agradar al Señor.
Yo quisiera aprovechar este momento para continuar hablando de lo que hemos venido hablando. Hace unas semanas dije yo, bueno, ya llevamos bastante tiempo hablando de edificar altar a Jehová, y el Señor nos ha ido llevando así de la mano y hemos ido entendiendo muchas cosas relacionadas con edificar altar al Señor. Y hemos estado hablando de los hijos de Jacob, y le decía que hace unas semanas estaba meditando y decía, bueno, Señor, ya vamos a comenzar a hablar de algo distinto, ¿verdad? Y decía, Señor, ¿de qué quieres que hablemos? Mas, sin embargo, el Señor me ha detenido acá en la piedra número 12, ¿verdad? Que es la piedra llamada José, ¿verdad? Porque estuvimos viendo, y tal vez aquí me voy a saltar, ese pequeño diagrama que les he puesto donde se ven los hijos de Lea, o los hijos de Jacob que tuvo con Lea, y que también tuvo con Silpa, que era una de las concubinas de Lea, pero también tuvo hijos con Raquel, que era la que amaba, porque incluso él dice en la Biblia que trabajó 7 años y después trabajó 7 años más, y después dice la Biblia que le parecieron pocos. Amén. Yo digo, entonces sí estaba enamorado, ¿verdad? Sí estaba enamorado, ¿verdad? Y también a través de la sierva de Raquel, que es Bilha, también Jacob tuvo hijos, que es Dan y Neftalí. Pero hemos estado hablando de José, y pues ya llevamos, ¿qué serían? Tal vez unas 3 semanas, si mal no recuerdo, porque nos detuvimos en Josecito, cuando hablamos de que José es una rama fructífera. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Pero aquí es donde da a luz Raquel y le pone por nombre José, y dice, diciendo que el Señor me añada otro hijo, ¿verdad? Acaba de tener uno y todavía desea tener otro, ¿verdad? Amén. Esa es parte de la gracia que Dios ha derramado en las damas, ¿verdad? Nosotros con una pequeña gripe ya estamos, pero ellas tienen esa fortaleza, amén, ¿verdad? Amén, amén. Pero aquí en Génesis 49, cuando Jacob está hablando de José, aquí es donde nos detuvimos o iniciamos a platicar acerca de José, que José es una rama fecunda, una rama, y lo dice 2 veces, y es fecunda porque está junto a un manantial, y ese manantial que es fuente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los vástagos que tendrían que ser, que son, los hijos de ese hijo, ¿verdad?, llamado José, se extienden sobre el muro, ¿verdad?, dando a entender que ellos van a vencer aquellas adversidades, aquellos obstáculos, ¿verdad?, que a veces el enemigo pone o que va a haber en este caminar. Y entonces estuvimos viendo que rama significa hijo, ¿verdad? Habla de un ungido, habla de una saeta, habla de un valiente, y que la palabra fecunda es llevar fruto. Y todos estamos llamados a dar fruto, y fruto que agrade al Señor. Ahora, cuando vemos el verso 23, ahí es donde comenzamos a hablar acerca de la fructificación, no solamente en este programa, en este podcast, sino que lo llevamos al discipulado, le dimos el enfoque familiar, y luego pues estuvimos hablando los domingos también acerca de la fructificación. Pero después pasamos al siguiente versículo, que es el verso 23, donde dice, le causaron amargura, le lanzaron flecha, lo aborrecieron los arqueros. Entonces de ahí es donde se han desprendido los pensamientos acerca de que los fructíferos, todos aquellos hijos que están dando frutos, van a recibir ataques de parte del enemigo. Y en este caso se van a levantar arqueros
que van a enviar flechas, ¿verdad? Las siguientes versiones dice, mucha gente luchó contra él y sus enemigos eran arqueros, dice. Se confabulaban para infamarlo, los arqueros disparaban con envidia, los arqueros lo odiaban, dispararon flechas contra él y siempre le estaban molestando. Entonces, solo estoy tratando de recapitular esto que ya hablamos para continuar. Y si tienen algún pensamiento que Dios les pone en su corazón, pues la idea es enriquecer entre todos, ¿verdad? Ya que en la multitud de consejos hay sabiduría. Poder enriquecer este tema. De ahí comenzamos a hablar, y esta semana hemos estado hablando acerca de esos arqueros, no en sí y tratando de identificar al arquero, sino las flechas que lanzan, ¿verdad? Y creo que aquí, déjeme ver si lo tengo acá, incluso estuvimos viendo, el día viernes estuvimos hablando acerca de las familias que deben de tener escudo, ¿verdad? Amén, amén. Porque esos arqueros a los fructíferos les va a lanzar flechas. Y hay más flechas, pero yo solo el 8 Dios me dejó ver, pero podemos seguir profundizando en eso, ¿verdad? Pero en estas 8 hay flechas, por ejemplo, esa flecha de adulterio que habla en el libro de Proverbios 7:22, que ese arquero, si vamos a identificar al arquero, ese arquero es una mujer, que es la mujer adúltera, que anda tras la casa, casa con Z, ¿verdad? Sí. Del alma de aquellos jóvenes, dice. Ahí en el capítulo 7, y cuando encuentra al joven falto de entendimiento, dice, le dice, ven, embriaguémonos de amor, ¿verdad? Mi esposo se ha ido, no vendrá pronto, dice. Se ha llevado la bolsa, dice, y yo he preparado mi cama, he cumplido mis votos, dice todavía, o sea que es religiosa, oiga bien. Y ahí en el capítulo 7 ustedes lo pueden ver, y el hombre o ese joven es llevado y es reducido a nada, ¿verdad? Y entonces, en el verso 22 y verso 23, habla de una flecha. Y yo le puse que es la flecha del adulterio y aún de la fornicación. Y el arquero o arquera sería la mujer adúltera. Ahí. Luego, en el Salmo 11, verso 1 y 2, le puse yo las flechas del desánimo. Porque son flechas que quieren de alguna forma desanimar o cambiar la forma de pensar, ¿verdad? Las flechas del Salmo 91:5, que serían las flechas, yo le puse las flechas de preocupación, aunque en el verso 5 dice que no vas a temer al terror nocturno, pero a ninguna flecha que vuele de día. Y entonces el Señor me explicaba y me hacía ver de que cada día trae su propio afán o su propio problema. Amén. Y entonces hablar de la flecha que vuela de día está hablando de preocupaciones. Y entonces el enemigo quiere preocupar a los hijos de Dios, a los hijos que van a dar, que quieren fructificar. Y entonces cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen esas aflicciones, ¿verdad? Entendiendo de que muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas os librará el Señor. Amén, amén. Pero cuando viene, porque a veces nos vamos a preocupar por X o Y razón, pero entender que si ya vivo yo una vida preocupada es porque alguna flecha de preocupación enviada por algún arquero del lado de las tinieblas ha penetrado. Y por eso estuvimos hablando de usar la armadura de Dios, sobre todo de tener el escudo de la fe, ¿verdad? Y ahí podemos seguir hablando, flechas de mentira, flechas de palabras que hieren. Y a veces hay hogares donde a veces el esposo con una palabra puede herir
el corazón de su esposa, de la madre de sus hijos, ¿verdad? O padres que pueden herir el corazón de los hijos, o viceversa. El punto es que aquel que ha sido herido va a ir a herir a otros. Y entonces no podemos permitir que el enemigo se levante y esté pues enviando flechas. Bueno, las va a enviar. Lo importante es que nosotros estemos, porque también creo que les hablaba aquí en este pasaje donde tenemos que estar revestidos con toda la armadura de Dios. Amén. Amén. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra los métodos, las artimañas, las acechanzas. Y esa palabra es metodeia, que es trucos, entre paréntesis. Trucos, artimañas del diablo. Y en ese mismo pasaje, pero en otra versión dice: protéjanse contra los engaños del diablo. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, así podrán resistir ataques. Esos ataques son las flechas, el momento donde el enemigo quiere lanzar flechas de error, flechas de engaño, flechas que quieren desanimar, flechas que quieren cambiar, como el enemigo astutamente le cambió los pensamientos a Eva. Amén. Y esa era una de las preocupaciones del apóstol Pablo, que él decía: temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestras mentes, vuestros sentidos sean engañados y llevados al error. Y eso no lo queremos. Entonces, el enemigo va a lanzar su flecha. El enemigo tiene operaciones de error, tiene artimañas, métodos. También tenemos que aprender, y la Biblia nos enseña a conocer el modus operandi, el modo como actúa el enemigo para deshacer todo ataque del enemigo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos con la armadura de Dios. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Eso es importante. Completa. ¿Por qué? Porque son 7 los elementos que componen la armadura de Dios: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias del presto evangelio, la espada de la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, el escudo de la fe y la oración. Son 7 elementos. Oración y súplica. Y que sí, que va, esa oración va añadido con súplicas también. Súplicas. Y entonces también en Romanos capítulo 13, verso 12, dice que la noche está muy avanzada. Estamos, si lo vemos desde el ámbito espiritual, la iglesia que está caminando en esta tierra, que muy pronto va a ser arrebatada, está llegando al amanecer. Estoy hablando espiritualmente. Amén. Aunque ahorita todavía el sol no se ha metido, ¿verdad? Pero espiritualmente yo veo que la iglesia está llegando al amanecer, donde se acerca el día del arrebatamiento, el día de la salvación, el día donde Cristo viene por nosotros. Pero necesitamos llegar a ese día. Amén, amén. Entonces quiere decir que el enemigo va a poner toda la carne al asador, por decirlo así, ¿verdad? Y va a usar sus armas, y va a usar sus métodos, y va a usar todo lo que él tiene con el propósito de que la gente, los hijos de Dios, no lleguen. Porque después de ese día tan extraordinario que estamos esperando, que hablamos del arrebatamiento de Dios, lo que después de eso continúa es tribulación y gran tribulación. Y la tribulación y la gran tribulación no es para la iglesia, es para los enemigos de Dios. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, va a haber gente en ese tiempo tribulacionario. Va a haber pueblo de Dios que va a ser salvo es salvo porque recibió a Cristo, pero va a ser salvo a lo tipo Noé o a lo tipo Lot. Y lo que queremos es decir salvo a lo tipo Enoc y a lo tipo Elías, siendo arrebatado sin ver muerte.
Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y por eso necesitamos consagrarnos, pero también debemos entender las acechanzas del enemigo. Por eso dice la Biblia, las armas con las que luchamos, dice 2 Corintios 10:4, no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Los argumentos que son esas flechas, esos dardos encendidos, ¿verdad? Esos pensamientos que van disfrazados y que parecieran que fueran buenos, pero el propósito, ¿sabe cómo lo veo yo? Como cuando el Señor Jesús reprendió a Pedro. Tal vez me buscan ese pasaje. Ellos están en el monte de la transfiguración. Digo ellos porque está Pedro, está Juan y está Jacobo. Y ven la gloria de Dios. Escuchan la voz del Padre. Y ven al Hijo con su gloria transformado. Ven a Elías, que representa a los que van a ser arrebatados, a los tipo Elías. Y ven a los muertos en Cristo, que está representado en Moisés, porque él murió, pero estaba vivo ahí. Y ven su gloria, pero después, ¿qué dice Pedro? ¿Qué le dice el Señor? Le dice, Señor, pareciera algo bueno, pero la respuesta del Señor, no estás poniendo los pensamientos en Dios, la mente en Dios, sino que en los pensamientos humanos en el hombre. ¿Cómo dice ese verso? ¿Sí lo encontraron? Allá en los evangelios. No sé si lograron encontrarlo ahí. Mateo 16:23. 16:23, ¿qué dice? Pero volviéndose él, hablando de Cristo, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, ese nombre Satanás, el significado es adversario. Quiere decir que le está diciendo a Pedro, en este momento, con lo que acabas de decir, te estás oponiendo al plan de Dios. Te estás convirtiendo como un adversario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Me eres piedra de... lo que le dijo Pedro es, tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permitas. Creo que esto fue otra ocasión distinta. Sí, tal vez yo me estoy confundiendo, pero estoy viendo de que ellos vienen de esa gloria, de ver todo eso. Pero volviendo ahí a lo que decía. Dice, ¿verdad? Porque anterior a esto, Cristo le estaba diciendo cómo él iba a morir y iba a resucitar. Sí, le revela. Día, ¿verdad? Entonces él dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá, ¿verdad? Entonces, pero estaba reprendiendo a Jesús. Entonces Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En las cosas de los hombres. Entonces, entonces, ¿quién le puso ese pensamiento? Pero también donde le dice Pedro, hagamos 3 enramadas aquí. 3 enramadas. Pero el Señor le revela ahí. Sí, ese es Mateo 17:4. Ahí, 17:4, ¿qué dice? Sí, dice, entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Sí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ajá. ¿Verdad? Mientras aún estaban hablando y todo ahí eso, es donde ¿verdad? viene todo, y más adelante es donde él le habla. Ok, entonces el punto es que a veces hay pensamientos que parecieran buenos, pero si no están dentro del plan de Dios, esos pensamientos no proceden de Dios, sino del enemigo, que a veces quiere enviar como dardos, como flechas. Por eso necesitamos tener toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y hemos estado hablando de algunas armas que Dios nos da, ¿verdad? Por ejemplo, la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del presto evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, la oración y súplica en todo tiempo, dice, y así el arco, el flecha, y cada uno de esos hay que explicarlo. Ahora, ¿por qué menciono eso? Bueno, ahorita estuvimos hablando
acerca de el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay que hablar de cada uno de eso, porque esas son armas que Dios nos da. Pero volviendo a... Porque todo esto se está desprendiendo de que los arqueros van a lanzar flecha contra los fructíferos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí estuvimos viendo el verso. ¿Cuál verso estuvimos viendo? El verso 23, ¿verdad? 49, 23. Pero ahora miremos el verso. Perdón. Ese es. No tengo aquí. Déjeme ver. Sí, aquí el verso 24. El verso 24 dice: pero su arco. Aquí está hablando de José. Y eso es lo que me llamó la atención. Porque el verso 23 dice: los arqueros le aborrecieron, los arqueros le odiaron, los arqueros le enviaron flechas con el propósito de amargarlo. Pero ¿qué hizo José? Según este verso, ¿o qué es lo que deberían hacer los que están llamados a dar fruto? Permanecer firme. Para, bueno, revestirse con la armadura. Pero me voy a vestir con la armadura. ¿Para qué me voy a vestir con la armadura? ¿Para que me vean que ando vestido con la armadura de Dios? Va. Aquí tú nos puedes enseñar mejor. Viene un soldado, lo preparan, lo equipan, le dan sus equipo de... ¿Cómo se le llama todo ese equipo? Arsenal. Sí, armamento. Su armamento, todo, su instrucción y todo eso. Y entonces ya lo tiene puesto, su uniforme, tiene su mochila, tiene sus armas, tiene todo, instrucción y todo. Ahora, ¿para qué lo hicieron así? Para ir al combate. Para ir al combate. Eso es lo que yo estoy viendo acá. Los hijos de Dios en este tiempo donde la noche ya está avanzada y viene el día del arrebatamiento, viene el tiempo del arrebatamiento, ¿qué deben hacer los fructíferos? Continuar dando frutos, y frutos para Dios, porque Dios viene a buscar frutos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Estar listos, preparados, y hay que pelear la buena batalla. Amén. Dice: pero su arco permaneció tenso, y sus brazos, esa palabra brazo también se puede traducir como mano, fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob. Entonces el Señor me hacía ver de que a veces en esta lucha y batalla los soldados, hablando literal, se cansan. Claro. Sí, son seres humanos. Son humanos, sí. Nosotros también nos cansamos. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Nuestras manos tienen que ser fortalecidas. Como decía el salmista: Él adiestra mis manos para la batalla. No dice: adiestra mis manos para estar en mi zona de confort, para yo vivir el evangelio así light. No, es tiempo de luchar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de que los valientes que están dormidos se despierten y esos valientes vayan a pelear la batalla. Amén. Es tiempo de que los Gedeones se levanten. Amén. Es tiempo, hermano, de los Samueles, de los Jeremías, de los David, que se levanten, de los Danieles, de los amigos de Daniel, se levanten a agradar a Dios, a buscar a Dios, pero también a pelear. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir o qué es lo que Dios pone en mi corazón? Que puede haber un pueblo que, aunque está recibiendo ataques del enemigo, está firme. Está revestido con la armadura de Dios y está peleando. Tiene armas de defensa, pero también tiene armas de ofensiva, ¿verdad? Para contrarrestar. No están dormidos, están despiertos, están creyendo a Dios, están poniendo por obra la palabra. Pero puede haber un pueblo que está sufriendo ataques, batallas, pero no están haciendo nada. Y puede ser que tal vez en un momento sí batallaron, pero se han debilitado. Es necesario que pedir al pastor de pastores, al rey de reyes: pon tus manos sobre mis manos, fortalece mis manos. Amén. Dame la fuerza que necesito. Y la PDT me gusta como lo dice. Pero él ganó la batalla con su gran arco. Entonces los fructíferos tienen arco. Amén. Y el arco es una arma.
Pastor, esto me pareció muy interesante, viéndolo de la perspectiva de hoy en día, porque vemos que a Israel, porque o sea, aquí está hablando de pelear arco con arco. Sí, por lo que está pasando. Sí, a Israel le lanzaron misiles, Sí. pero sobre ellos está el domo de hierro. Y esos misiles serían como flechas Serían flechas que son enviadas. Pero ¿cómo combaten ellos esas flechas? con el escudo. Y con el escudo, Y también con otras flechas. con otras flechas. Entonces vienen las flechas del enemigo y con sus propias flechas ellos están derrocando las flechas del enemigo. Entonces aquí, hablando de eso con el sentido de la palabra, ¿verdad? Amén. Que pueden ser mensajes enviados por el Sí. enemigo. No es que hay que hacer mucho énfasis en eso. No es que vamos a agarrar misiles ahora y nosotros... No. Los que nos están escuchando, estamos hablando espiritualmente. Amén, espiritualmente, ¿no? Que ahora las flechas, los misiles espirituales Amén. serían la palabra de Dios, las armas de la luz, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, basado en ese enfoque, el Señor me llevaba a Lucas 12, 11 y 12, donde a los discípulos del Señor dice que van a ser llevados a las sinagogas, a los magistrados. Sí. ¿Por qué? Porque ahí van a ser atacados y bombardeados contra su fe, contra las autoridades. Pero en el 12 dice, el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debes decir. Como que el Señor les va a fortalecer con el Espíritu Santo para enviar flechas. Y que ese día podamos tener flechas que son palabra de Dios, que la Biblia dice y enseña que todo fue creado por la palabra de Dios y todo subsiste por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el verbo, es Cristo. Amén. Mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, cuando nosotros lanzamos una palabra de Dios, por eso dice la Biblia, no salga palabra corrupta o corrompida. También dice la Biblia, de una misma fuente no puede salir aguas amargas y agua dulce. También dice la Biblia que en nuestra boca, en nuestra lengua hay un poder para dar vida o para muerte. Que nuestras palabras sean de bendición y de victoria para el pueblo y de animar y fortalecer al pueblo, a nuestra familia. Pero que las palabras así fuertes de parte de Dios sean para los enemigos, para derrotar a los enemigos. Amén. Entonces, yo veo ahí de que los fructíferos tienen que defenderse, pero también tienen que lanzar. Y el ejemplo que acabas de poner de lo que estamos viendo y que todo esto anuncia y está anunciando un tiempo que viene para esta tierra, pero también está anunciando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hablar de enviar flechas, pero dice que sus manos se fortalecieron. Y entonces, en Hebreo 12:12 dice, por tanto, fortaleced las manos débiles. Porque si vamos a agarrar el arco y vamos a lanzar flecha, hablando espiritualmente, nuestras manos tienen que ser ministradas, tienen que estar fortalecidas. Entonces, creo que en el episodio pasado hablábamos, y yo solo quiero recapitular esto. Porque ¿qué va a pasar si nuestras manos son fortalecidas? Eso sería uno. Pero algo más, si van a ser fortalecidas es porque están débiles. Correcto. ¿Y por qué se debilitan las manos? ¿O qué debilita las manos? Por ejemplo, incluso no han escuchado ustedes de ese problema, ¿cómo le llaman? El nervio carpiano, creo que es, ¿cómo le dicen? Que a veces las manos se pueden debilitar y pueden estar con dolor a causa de algo que se hace repetitivamente. Y las manos a veces pueden sufrir, por ejemplo,
enfermedad que sería en los huesos, ¿verdad? En los nervios, ¿verdad? Pero eso viéndolo solo la parte natural, física, pero ya viendo la parte espiritual. Entonces, si hay que fortalecer las manos, es porque se debilitaron. Y esa palabra débiles es relajar, caer, caída. O sea, que no están haciendo nada. Y eso me habla también de un estado de confort. Acomodamiento. Y las manos también me hablan de obras. Nosotros necesitamos hacer obras, entendiendo de que no es por obras que la gente se salva, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu, vamos a hacer obras en el Espíritu y obras de Dios. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos. Mayores cosas haréis, dice el Señor, y haréis mis obras. Entonces esas son las obras que ahora debemos. Pero si yo decido o no estoy poniendo mis manos al servicio de Dios y no estoy haciendo la obra, entonces esas manos va a llegar un momento que se van a... Mire, yo ahorita voy contigo, mijo. Sé que guarda el pensamiento que tenés ahí, pues si no, que no se me va a ir este pensamiento. Yo tuve un accidente hace años atrás y el daño lo sufrí en mis brazos y me tuvieron que operar. Entonces pasé un buen tiempo en recuperación y con este brazo izquierdo que no lo usaba mucho. Todo ese proceso duró casi 2 años. Pero lo que les quiero dar a entender es que como no usaba mucho este brazo, el brazo comenzó a perder fuerza. E incluso en el lugar donde yo iba, donde me daban las terapias para fortalecer el brazo después de la operación, porque hubo rompimiento de no solamente ligamentos, hubieron rompimiento de nervios, tendón, muchas cosas, y aparte hueso, ¿verdad? Pero en esa recuerdo que ver a una persona que tuvo un problema, un accidente en su brazo, y él sí tuvo casi pérdida total del movimiento de su brazo. Lo tenía, pero su brazo llevaba años en ese proceso. De no usarlo se le volvió como que se le acortó, se le hizo más pequeña. Y entonces venía la pregunta, ¿y por qué? Y el doctor la única respuesta que le daba es por la falta de uso. Ahora hagamos la aplicación espiritual. Cuando no ponemos nuestras manos al servicio de Dios y no las usamos. ¿Ibas a decir algo? Sí, amén. Fíjese de que Éxodo capítulo 17, verso 12, un verso muy conocido por todos nosotros, dice que las manos de Moisés se cansaron. Y estaba Aarón y Hur y ellos sostenían las manos. Entonces yo lo veía a nivel familiar. El Moisés puede ser el de la familia, el hombre de la familia, el cabeza de familia. Aarón y Hur pueden ser la esposa y sus hijos. Ven que quiénes son los que van a ayudar a fortalecer a los demás. Va a ser los familiares. Tal vez viéndolo a nivel familiar, ¿verdad? Tal vez el sacerdote de la casa, sus manos están debilitadas, está débil. Entonces, ¿quiénes van a ayudar? Los Aarones, los Hurs, que pueden ser su familia. Búscame Aarón, el nombre, el significado, Aarón y Hur. Pastor, no sé si puedo decir algo, porque el pensamiento que da mi hermano Wilson, pues me hacía meditar. Él miraba el pensamiento a manera familiar, ¿verdad? Pero yo veo como a Moisés, en este caso, tomando ese ejemplo, en este caso veo a Moisés como un sacerdocio que necesita desarrollarse, ¿verdad? Pero pues Hur y Aarón tienen su significado, ¿verdad? Blancura, santidad. Sí, ahí es donde lo quería llegar. Y conocimiento. Da a entender como que la falta
¿verdad? La ausencia donde no está la santidad, la consagración y donde no está el conocimiento de Dios, ¿eso pudiera traer un tipo de debilidad a la persona? Eso debilitaría las manos. Que hablar de las manos, estamos hablando de las personas, ¿verdad? Porque las manos, Dios las quiere usar. Amén. Amén. Mire, el Señor Jesús se dejó. Hay 7 áreas del cuerpo de mi Señor Jesús que Él permitió que saliera sangre, que brotara sangre. Y una de ellas es sus manos. Y permitió que le clavaran sus manos en la cruz para que nosotros pudiéramos hacer las obras de Él. Para que nuestras manos sean bendecidas ahora por la obra de Él. Y ahora nosotros, porque mire, ¿qué obras hacíamos antes nosotros? ¿Cuáles eran nuestras obras? Obras de la carne, obras de este mundo, tal vez obras de tinieblas. ¿Para qué usábamos antes nuestras manos? Yo no sé si ustedes eran los peleoneros de la escuela, ¿verdad? Pero a veces usamos esas manos antes. Las usamos para otras cosas, pero ahora las usamos para bendecir, para hacer la obra de Dios, para bendecir nuestra casa, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a todo aquel que Dios pone. Y eso es importante, ¿verdad? Por eso yo le he enseñado a los padres que nunca utilicen su mano para disciplinar. Ni siquiera una palmadita en lo más acolchonadito del cuerpo de los pequeños. Porque esas manos Dios las quiere utilizar para bendecir a esos hijos, no para golpear. Y entonces esas manos se pueden debilitar por la falta de consagración. Por la falta de consagración, que es santidad, y por la falta de instrucción, de enseñanza. Y por eso necesitamos ser fortalecidos. Porque si no, se debilitan las manos. Se debilitan las manos. Y si miramos otro versículo, yo no sé qué tiempo llevamos. No sé si voy a llegar al punto donde quiero llegar. Entonces el salmista decía, mire, Él adiestra. Pero esa palabra adiestrar es enseñar, acostumbrar, aprender, instruir. Y entonces, ¿dónde van a ser enseñados los hijos de Dios? Hablando cuando lleguen a la iglesia. ¿Sí ve por qué es importante el discipulado? Porque ahí, en el discipulado, Dios les está entrenando, los está adiestrando, les está enseñando. Está limpiando sus manos con la enseñanza, porque la enseñanza es la palabra, que es agua, ¿verdad? Está limpiando todo nuestro ser, pero está limpiando las manos de obras muertas, de obras de la carne, de obras de otras cosas. ¿Ibas a decir algo? No, estaba meditando en el... ¿O no vas a decir? No, sí vas a decir, sí. Sí, voy a decir. Estaba viendo el versículo, pues ya el versículo anterior de Éxodo 17:12, lo que hablaba el hermano Wilson. El Señor traía eso. Dios nos ha dado una armadura. Sí. Entonces, vamos a tener la espada. Sí. Entonces, pero ¿cómo si vamos a sostener esa espada si nuestras manos están débiles? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí cuando Moisés bajaba las manos? El enemigo avanzaba. Entonces, como sacerdote que hablaba de la familia, tiene que estar fortalecidas nuestras manos para poder sostener la espada y pelear la batalla para que el enemigo no avance y más bien nosotros derrotar al enemigo. Sí. En ese caso, entrelazando lo que decía mi hermano Wilson, lo que decía mi hermano David y tú, el sacerdote de esa casa fortalece sus manos, consagrándose, adiestrándose, equipándose, recibiendo la enseñanza de Dios, y puede levantar sus manos y sus hijos, su esposa, sus hijos, su hogar, su familia, victoria. Amén. Y perece Amalek, perece el enemigo, perecen los adversarios, los enemigos de esa casa, los enemigos de esa familia, los enemigos del matrimonio, los enemigos de nuestros hijos, perecen. Pero, ¿por qué? Porque hay un sacerdote con manos no debilitadas,
sino fortalecidas. Y que Amalek quiere decir, bueno, aquí lo dice, dweller in the valley, es como un habitante de los valles. Sí. ¿Verdad? Sí, Estamos sí. hablando de lugares bajos, ¿verdad? Amén. Donde se puede identificar como el desánimo, como tristeza, ¿verdad? Entonces, como que pudieran venir esos estadios a la vida, ya sea de una familia o de una persona en sí que tal vez está llamado a vencer en contra de Amalek, pero se ve debilitado, entonces termina ganándole, ¿verdad? La tristeza y el desánimo y todo eso, ¿verdad? Amén, amén. Los valles también los veo yo como el día malo, como el día donde descendimos y nuestro llamado es ascender. A estar en lo alto de lo escarpado de la peña, hacer nuestra morada en lo escarpado de la peña. Y entonces en los valles, la buena noticia es que la Biblia dice en un pasaje que Dios es Dios de montes y de valles. ¿Por qué de valles? Porque a veces el Señor nos ve en los valles y nos llega, Él desciende y nos toma. Nos toma para que, a decir, esa no es tu posición, ese no es tu lugar. Tu lugar es en las alturas, volando en lo alto como las águilas. Amén. Pastor, lo podríamos ver en Sansón. En Ah, algún momento sus brazos estuvieron fortalecidos. Amén. Y cayó. Sí, lo debilitó y mira qué curioso es, bueno, no curioso, sino que qué lindo esto, poder entender esto, en el sentido de que Dalila, ese nombre Dalila, uno de sus significados es la que hace languidecer, la que debilita. Oiga bien, la que debilita. Entonces, él estaba llamado a ser un libertador, que con la fuerza que Dios le daba, poder llevar salvación a su pueblo. Pero una mujer lo debilitó. ¿Cómo? Con el pecado sexual. Falta de consagración. Falta de consagración. No conocer Volvemos. los límites también, ¿verdad? Sí. Creo que consagración y el apartarse para Dios, en el caso de nosotros los varones, ¿verdad? Conlleva conocer los límites, ¿verdad? Hasta dónde el Señor le da permisión a uno, ¿verdad? Para entender de que cruzando ese límite lo que le encuentra es la debilidad, la derrota completa, ¿verdad? Por eso Dios nos ha dado una esposa. Amén. Nuestras esposas son escudo, Amén. Amén, amén. son una protección, son como un filtro. Por eso mi consejo, no solo para nosotros, porque también lo tomo y creo que de alguna forma se los he enseñado, pero también para mis hermanos que nos están viendo, para los varones, a donde vayan, que su esposa esté. A donde quiera que vayan, que su esposa esté. O es que van a decir, porque a veces la cultura machista allá afuera, es que van a decir que para todo lugar ando con mi esposa. No importa lo que digan. Tu esposa es un filtro. Amén. Tu esposa es un escudo. Amén. Tu esposa tiene que estar con el esposo. ¿Qué pasó cuando Eva estaba alejada de su esposo? ¿Y qué pasó con Adán también? Están para estar juntos. Entonces, volviendo acá, las manos se debilitan. Las manos tienen que estar fortalecidas. ¿Cómo fortalecemos las manos? Adiestrándolas. ¿Cómo las vamos a adiestrar? ¿Cómo las vamos a fortalecer? Con la enseñanza, con la palabra. Y entonces mire lo que pasa. Aquí en Primera de Timoteo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pureza, consagrado, limpieza, sin ira, ni contiendas, que serían discusiones. Nosotros como hombres, como hijos de Dios, que estamos llamados a dar fruto, el enemigo nos va a lanzar flecha. Pero usamos la armadura de Dios para defendernos, pero también lanzamos flechas con la palabra. Y hay que lanzar flechas con el arco que Dios nos ha dado, hablando espiritualmente,
pero nuestras manos tienen que estar fortalecidas. Y la consagración, todo lo que venimos hablando, es importante. Y tiene que ver con nuestras actitudes también. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar que Dios nos permite, vamos a levantar nuestras manos. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros familiares, a donde quiera que Dios nos lleve. Pero que esas manos estén consagradas para Dios. Amén. Pero podemos decir, Señor, levantamos nuestras manos y las consagramos a ti. Pero si yo vivo una vida contrario a lo que estoy diciendo, entonces esas manos se van a manchar y se van a debilitar. Y me llama la atención, miren que dice, levantando manos santas y sin ira y ni contienda. Relaciona la ira y la contienda con manos. Y con la falta de santidad. Y también, con la ¿no? falta de consagración. Entonces, dos cosas. O se debilitan las manos o se fortalecen y las mantenemos levantadas. Tal vez vamos a caminar, porque no vamos a andar caminando, si andamos caminando por la calle con la mano levantada, ay, sí, este está loco. Pero espiritualmente vamos a andar las manos levantadas. Amén. Y nos ve el enemigo, ¿qué va a pasar? Va a huir. Amalek Sí. perece. Amén. Los enemigos son derrotados. No, este hombre, esta mujer, este hijo de Dios, este fructífero, le estamos lanzando flechas, mas sin embargo él nos está enviando más, y aparte de eso, sus manos, anda caminando con manos levantadas y las ve Dios, y por eso estamos teniendo derrota. Pero si está pasando, estamos deteniendo, el enemigo está teniendo derrota, pero nosotros estamos teniendo victoria. Amén. Y nuestra familia también. Pero ¿qué pasa si vamos caminando y el enemigo ve nuestras manos y ve nuestras manos manchadas de ira? Mire, cuán importante es que entreguemos nuestro carácter a Dios. Cuán importante es que seamos hijos de Dios. Bueno, somos hijos de Dios, pero no con mal carácter. Que seamos hijos de Dios con buen carácter y no con mal carácter. Entonces, eso tiene que ver con ministración al alma. Levanto mis manos, Señor. Quiero que mis manos, mi alma, mi corazón esté libre de toda ira. Y la ira es uno de los síntomas de la amargura. De la amargura. Porque si alguien tiene ira o se enoja fácilmente y se sale de control, quiere decir entonces que una flecha pegó. Una flecha de amargura pegó. Y entonces esa persona tiene que buscar sanidad en su corazón. Que el Señor le limpie las manos. Para que pueda levantar como sacerdote de Dios sus manos en cualquier lugar y agradar a Dios, pero que el enemigo sea derrotado. Amén. En cierta ocasión, pastor, usted hacía la analogía del árbol lleno de frutos. Que quien no lo había apedreado, ¿verdad? Viendo lo que está lleno de frutos. Entonces, viene este pensamiento a mi corazón en Esdras capítulo 4, que cuando el pueblo decide levantarse y construirle templo al Señor, hubo gente de adentro que se puso en contra del pueblo de Judá, lo desanimaron. Entonces pueden venir ataques, no necesariamente de afuera, sino que los mismos ataques pueden venir, o las mismas flechas pueden venir de la familia más cercana o de las mismas hermanos dentro de la iglesia. ¿A qué voy? Que en la Biblia dice, en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y príncipes de maldad, ¿verdad? Entonces, no es la persona en sí quien está enviando esas flechas, Sí. sino lo que hay en esa persona. Sí, mira,
No solamente en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías. Nehemías se levanta juntamente con el pueblo a levantar muros. Inmediatamente a levantar muros se levanta Sanbalat. Sanbalat, Tobía y unos árabes. Y le lanzaban flechas, incluso en forma de burla. Oh, si camina una zorra encima de ese muro, va a ser caída. ¿Qué van a hacer estos pobres judíos? ¿Van a poder levantar piedras, esos escombros y levantar ese muro? Sí. El desánimo es una flecha. Y son palabras, pensamientos que quieren cambiar. Entonces, cuando hay personas dentro de la congregación o dentro de la familia, lamentablemente, de alguna forma, el enemigo ya les penetró una flecha. La flecha, ¿cómo sería eso? ¿Cruzó la línea de defensa? Sí, entró. Penetró. Es que ¿Verdad? se abrió el vallado. Sí, se rompió el vallado porque dice la Biblia, el que aportilla su vallado, entra la serpiente y mordió. Es correcto. Entonces, por eso es la armadura de Dios. Por eso es mantener el escudo. El escudo no es para tenerlo, el escudo de la fe para tenerlo. En todo momento el escudo de la fe tiene que estar firme. Y estar enviando, no cansarnos de lanzar cada día en la oración. Oramos, Señor, guarda mi familia, Señor, sé escudo alrededor de mi familia, Señor, quebranto toda oposición del enemigo. Las armas del enemigo no van a prevalecer en contra de mi familia, contra la iglesia, Señor. Ningún argumento que el enemigo levante va a prevalecer, Señor. Tú eres nuestra ayuda. Y ahí estamos lanzando palabras, flechas contra el mundo de maldad y no cansarnos, no debilitarnos. Por eso la oración es importante. Pastor, lo podríamos ver en Job, Ni Job. que su esposa le lanzaba flechas, porque la flecha Padre ya había santo. penetrado en ella. Ay, Padre, tocaste un tema que terrible, ¿no? Sí, y aún los amigos que llegaron. Sí. Y Dios les dijo, ustedes no hablaron, bueno, ellos no hablaron bien de Dios ni de Job. Pastor David, ¿con Betsabé? Sí, de alguna forma, pero él ya, volvemos a lo que estábamos hablando, que las manos habla de obra, no podemos entrar en una zona de confort, y David entró en una zona de confort. Era el tiempo cuando los reyes salían a la batalla, él se quedó durmiendo. Se acomodó, se debilitó. El guerrero se debilitó. El guerrero puso su arco, sus armas a un lado. Qué terrible, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, que interesantemente, pues el versículo que usted citaba era el de David. Él adiestra mis manos para la batalla, ¿verdad? Pero en este caso el guerrero se acomodó. Sí. ¿Verdad? Que eso, la palabra fortalecer las manos débiles, la palabra débil ahí está hablando de un acomodamiento e incluso de una negligencia, porque entre sus significados tiene negligir. Negligir parece que es el significado, pero está hablando de una negligencia, y negligencia es un descuido propio de uno, ¿verdad? Es dentro de los conceptos de esa palabra es dejar de hacer lo que se debe hacer. Me gustó eso. Negligencia, dejar de hacer lo que se debe de hacer. Sabiendo lo que se debe hacer. Sí. Sabemos que hay que orar. Amén. Y no oramos. Sabemos que hay que congregarnos y no nos congregamos. Que hay que leer su palabra. Sabemos que hay que Dios nos ayude a leer la palabra. Sabemos de que debemos bendecir a nuestros hijos y que nuestros hijos a veces tienen batalla y no oramos por ellos. Y que Dios nos perdone porque hay un pasaje que dice que aún sabiendo lo que debemos hacer, parafraseando, y no lo hacemos, se nos puede contar como pecado. Es correcto. Que Dios nos ayude. Entonces, si las manos se fortalecen, entonces mire lo que dice. Estos versículos los mencioné el episodio pasado, y yo creo que no voy a llegar al punto donde quiero llegar,
porque ya llevamos 55 minutos, pero hoy le estoy dando el enfoque que el Señor me puso en mi corazón. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ahí habla de varios grupos. Si vemos, acercaos, entonces hay un grupo que está lejos. Hay otro grupo que le llama pecadores, que tiene que limpiar sus manos. Y vosotros, los de doble ánimo, es otro grupo. Mire, purificad vuestros corazones. Pero, entonces, si yo tengo mis manos fortalecidas, estoy siendo adiestrado con la enseñanza, estoy siendo discipulado y aparte de eso estoy buscando consagrarme, agradar a Dios, entonces me voy a poder acercar a Dios y Él se va a acercar a mí. Y voy a poder levantar manos limpias, sin contiendas, en todo lugar. Y si levanto mis manos en el orden de Dios, en cada lugar Dios me va a dar victoria. Dios nos va a dar victoria. Dios nos va a defender. Dios va a respaldarnos. Porque queremos agradar a Dios. Pero, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo? Hablando del debilitamiento de las manos, ¿verdad? Entonces dice, pecadores, limpiar las manos. ¿Por qué se tiene que limpiar las manos? Porque se pecó. Entonces el pecado también debilita. El pecado también debilita. Amén. Ok. El que ha cometido pecado, ¿qué debe de hacer? Confesarlo y apartarlo. Confesarlo y apartarlo para alcanzar misericordia. Abogado tenéis a Jesús, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Somos hijos, le fallamos, Señor, perdóname, limpia mis manos y levántate como un guerrero. Toma tu arco, toma el escudo, pelea por tu familia, pelea por tu vida, pelea por tu hogar, pelea por tu matrimonio, lanza flechas, crea la palabra, lanza la palabra. No nos dejemos debilitar más y seguir adelante. Amén. Amén. Ahora, no sé si tienen algo que decir, porque si no, le voy a dar el otro versículo. Salmo 24:3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y el verso 4 de la respuesta. Pero mire, yo solo estoy, con mucho respeto, mi Señor, a ti y a tu palabra. Solo estoy poniendo un ejemplo. Si a mí me hubieran puesto, lo voy a incluir a usted. Si a ustedes lo hubieran puesto a escribir el verso 4, ¿cómo lo hubieran escrito? Dando la respuesta. El de corazón puro y limpio de manos. ¿Cómo lo pondrían ustedes? Primero el corazón. Yo lo pondría el corazón puro primero y después como secundario el limpio de manos. Pero me llama la atención que dice los de manos limpias. Porque al ver nuestras manos, el Señor lo que está viendo es nuestras obras, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Porque si limpiamos nuestras manos, entonces va a haber pureza en nuestro corazón. Va a haber pureza en nuestro corazón. Si nuestras obras son buenas delante de Dios, nuestro corazón va a estar puro. ¿Por qué el Señor Jesús le habla a las 7 iglesias? Y a las 7 iglesias el Señor les dice, conozco tus obras, 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 conozco tus obras. Dios conoce las obras nuestras. Amén. Dios nos quiere dar victoria. Dios quiere derrotar a nuestros enemigos. Y lo único que nosotros y el pueblo que nos está viendo debe de hacer, lo único, lo sencillo, lo más sencillo, porque lo difícil lo hace el Señor. Lo más sencillo es levantar manos. Señor,
pelea por mí. Entonces, cuando Dios ve nuestras manos, está viendo nuestro corazón. Y entonces Dios nos va a dar la victoria. Interesantemente, el levantar manos, cuando el enemigo ve que levantamos manos, pues huye, ¿verdad? Porque están fortalecidas, hay manera de contrarrestar el ataque. Pero cuando levantamos manos delante del Señor es señal de rendición, ¿verdad? Entonces, y tiene un significado distinto dependiendo delante de quién nos presentamos con nuestras manos, ¿verdad? Sí. Delante del enemigo, con nuestras manos hacia arriba, fortalecidas, es señal de derrota para el enemigo, porque están fortalecidas por Dios. Amén. Pero al levantar las manos delante de Dios es señal, Señor, yo me rindo delante de ti, ¿verdad? Es señal de rendición. Amén. Ahora, el verso 5, mire cómo lo dice, hermano. Esta versión me gustó. Ellos. ¿Quiénes? Los de manos limpias. Los de manos limpias y corazón puro. Y dice otras cosas también, que no rinden culto a ídolos, o a lo falso, o a lo vano. Aquí tendríamos que ver, mire, el corazón tiene que estar puro. Cuando habla de corazón puro es que tiene que estar libre de todo aquello que no sea Dios. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, tal vez nosotros le rendíamos culto a algún ídolo de X o Y religión. Pero hoy en día los hijos de Dios no pueden tener ídolos de ninguna índole. El dinero puede ser un ídolo. El trabajo puede ser un ídolo. Los hobbies pueden ser ídolos. Personas de la farándula de la vida popular. No alguien me habló y como no sé, pues lo digo sin que alguien tenía un póster de los Bukis, del Buki mayor en su casa ahí. Pero, pastor, pero es cristiano. Bueno, yo no sé si es cristiano, pero, y como no me está mencionando nombre, puedo hablar con libertad, pero no sé si será cristiano, ¿verdad? Y aunque fuera cristiano. No debería tener eso ahí, ¿verdad? Sí, la idolatría pero es idolatría. Idolatría es muchas cosas. Y la idolatría, mire, está lloviendo, gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos está bendiciendo. Podemos continuar. Podemos continuar, no podemos salir. Entonces, la idolatría va metida en el corazón. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la enseñanza que podemos sustraer de lo que hizo Moisés con el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo? Desciende Moisés con las tablas, ve al pueblo que ha caído en idolatría, que habían edificado un becerro, y lanza las piedras, rompe aquel becerro, y después ¿qué hace con esa? Porque fue hecho de oro, ¿verdad? Lo pulveriza. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? En el agua. Lo echa en agua y se los da a beber. Quiere decir que la idolatría puede estar dentro de una persona. Sí. Idolatría a estaciones del año. Incluso en el mundo allá, miraba un video de un reportaje y la persona decía, ya llegó el tiempo más lindo de todo el año, más hermoso de todo el año. Y hablaba con relación al mes de diciembre. Quiere decir que si el mes de diciembre es el más lindo, ¿por qué lo está diciendo? Y enero, y febrero, correcto, y marzo, y abril, y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre. Wow. Entonces hay gente que piensa de una forma distinta. Idólatra. Que hay idolatría a veces en el corazón. Conozco, bueno, no, eso conozco. Sí conozco, pero no es la palabra que debería usar. Pueden haber personas que tal vez no se congregan o no buscan a Dios porque no quieren dejar eso.
No quieren dejar eso. Entonces, de alguna forma hay idolatría Esa en su pudo ser corazón. una flecha de error que en algún momento fue Una sembrada. flecha de mentira Sí. y de error que penetró en el corazón de esa persona. Pastor, algo que usted siempre nos ha enseñado y nos ha recalcado es de que pecado es pecado. Sí, Y no vamos a solapar el pecado. Entonces, muchas personas andan buscando donde, no, está bien, papito, hacerlo como te parezca. No es como nos parezca, sino como Dios diga. sí, definitivamente es de acuerdo a como Dios lo ha establecido. Pero ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios y su Salvador. Eso es lo que yo quiero. La bendición de Dios, amén. Pero sobre todo tener una relación correcta con Dios. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Es levantar manos. Poder subir en un monte, permanecer y levantar manos limpias, santas y puras. Entonces necesitamos ser ministrados en nuestras manos. Cuando el salmista decía, Él adiestra mis manos, ¿qué está diciendo? Necesito una administración de parte de Dios a mis manos, a las obras, a mi corazón, a mi yo interno. Esa otra versión, mire cómo lo dice, el verso 5. Al que es así, o sea, el de manos limpias y corazón puro, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Le da la victoria. Amén. Otra vez nos alcanzó el tiempo. Pero aquí es donde quería yo ir a hablar. ¿Qué pasa cuando el Señor adiestra nuestras manos? ¿Qué pasa cuando las manos son fortalecidas? ¿Qué pasa cuando las manos están en el orden de Dios y están limpias? Todo lo que hemos hablado. Entonces mire lo que va a pasar. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar y sobre la tierra seca. ¿Qué va a pasar? Dios va a abrir camino. Levantamos nuestras manos, pero al levantar nuestras manos, no las levantamos, al menos vacía, hablando espiritualmente, sino que podemos levantar la vara. Con autoridad. Podemos levantar la autoridad que Dios nos da. Y podemos abrir brecha o camino a donde no lo hay para que pase mi esposa, para que pasen mis hijos, para que pasen mis familiares de la esclavitud a la salvación. Amén. Miren la responsabilidad y el galardón y la recompensa y la bendición de tener manos limpias, sin ira y sin contienda, que vamos a poder agarrar, porque la vara era la vara de Dios. De poder agarrar la vara de Dios. ¿Qué pasa si mis manos están no en el orden de Dios y agarro la vara de Dios? Bueno, cuando la agarró Moisés por primera vez, ¿qué pasó? ¿Por qué se convirtió en serpiente? ¿Por qué la mano se le volvió leprosa? Si lo están viendo. Entonces Dios le tuvo que sanar su mano. Y después le dijo, vuélvela a tomar, y se convirtió en vara. Se convirtió en vara de nuevo. Entonces eso, mire hermano, eso me... Uy, Señor amado, ayúdame. Quiere decir que hay ministros que quieren agarrar la mano. Perdón, corrijo, que quieren agarrar la vara de Dios. Y entonces, ¿qué les pasa? Y si no la agarran con el orden o en sus manos limpias, entonces, ¿habrá camino para el pueblo que Dios puso que él guiara? Si bien la responsabilidad que cae sobre los ministros, sobre los ancianos, sobre los diáconos, sobre los cabezas del ministerio que Dios ha levantado. Entonces hay mucho ministro que quiere agarrar la vara de Dios, pero sus manos no están limpias.
¿Sería Jesse uno de ellos? No pasó nada. Jesse Aunque tenga la delegación, ¿verdad? tenía Porque la Jesse delegación. tenía la delegación, la autoridad, pues se la habían entregado la autoridad, pero al tomar la vara, El profeta se la da y le dice, lleva la vara sobre aquel hijo. Y no pasó nada. Y bueno, ¿qué había en el corazón de Jesse? Cuando vemos el contexto de lo que él hace, había avaricia, había amor al dinero. sería un corazón ocupado por algo que Por no algo. es la voluntad de Dios. Entonces no era puro el corazón. Que Dios limpie nuestro corazón y se vuelva puro. Que no haya nada, hermano, nuestro corazón, para que nuestras manos estén limpias. Entonces Jesse puso la vara, la delegación, la instrucción de lo que tenía que hacer. No, el profeta tuvo que ir. Que Dios nos ayude en eso. Entonces vamos a poder salvar a nuestra familia, vamos a poder salvar a nuestros hijos, vamos a poder llevarlos hacia la victoria. Y después de cruzar el mar se va a poder cantar al jinete y al caballo. Va a haber alabanza, va a haber júbilo, va a haber gloria de Dios. Vamos a poder ver la victoria de Dios. De lo contrario, no. Entonces, como no pasa nada y no vemos eso, y no es por culpa de Dios, sino a veces culpa nuestra. Entonces la gente dice, comienza a ver el evangelio, no el evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que este evangelio es un evangelio de poder. Entonces no ve el poder, no ve las maravillas. Y entonces se desanima, se va, toma otras decisiones. Pero el problema a veces no es de Dios. Ya Dios dio la instrucción de cómo hacerlo. Amén, hermanos. ¿Lo doy otro? Aleluya. Amén, amén. Bueno, este ya lo platicamos, que era de 17:11, ¿verdad? El de 17:11 de Éxodo, ¿verdad? Pero miren este. Miren este. Con este nos quedamos. ¿Sí? Primera de Samuel 16:23. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. Manos, ¿cómo están nuestras manos? Vamos a poder libertar a otros. ¿Por qué dice que vamos a tomar en nuestras manos escorpiones y serpientes? Y sobre las manos de los enfermos vamos, perdón, yo estoy pensando y a veces no estoy hablando bien. Voy a corregir lo que dije. Nuestras manos las vamos a poner sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Sanarán. Es que me emociono. Y a veces corre más rápido la lengua que los pensamientos, ¿verdad? Pastor, tal vez aquí no está tan evidente, pero cuando nos ponemos a analizar, aquí había una guerra espiritual. Sí. Aquí es luz contra tinieblas. A través del uso de las manos. De las manos. Porque dice la Biblia, ¿quién era Saúl? A ver, pensemos un poquito quién era Saúl, las características de ese rey. Bueno, a que Dios lo había llamado. Cuando todavía estaba autorizado para reinar. Bueno, ahí todavía está reinando. Está endemoniado, pues está reinando. Qué terrible que alguien puede estar ejerciendo una función de autoridad, pero no en el orden de Dios. en un estadio desviado de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, ¿qué dice la Biblia y qué decían las personas acerca de Saúl? Saúl, ¿para qué Dios lo ungió? Para ser rey, pero él tenía que pelear las batallas del Señor. Era un guerrero. Era un guerrero que cuando en 2 de Samuel, en el primer capítulo, David escucha y llega la noticia de la muerte del rey y la muerte de su hijo Jonatán, levanta un canto y decía, sus espadas no volvían atrás. ¿Qué significa eso?
Sus escudos no fueron ungidos con aceite. Esa es otra enseñanza también, que el escudo hay que ungirlo con aceite. Debe haber unción, pero eran guerreros. El más alto de Israel le llegaba a los hombros. Qué porte, qué la armadura, cómo le quedó bailando cuando la puso David. Ujú. Era un guerrero, pero endemoniado. Quiere decir que si nosotros nos consagramos a Dios y nos lavamos Wow. con la sangre de Cristo, vamos a poder ir a libertar a aquellos hijos que tienen llamado de Dios, pero que en algún momento tomaron una mala decisión y abrieron puertas y espíritus inmundos se metieron. Los vamos a ir a libertar en el nombre de Jesús y ellos van a comenzar a ejercer la función por el cual Dios los llamó. Miren la gracia y la responsabilidad y la bendición de tener manos limpias y ser guerreros y lanzar flechas. Pastor, ese versículo que describe a Jonatán y a David, el que usted hace mención, Segunda de Samuel 1:22 1, dice, sí. de la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, hablando de las victorias de Saúl, ¿verdad? Sí. Dice, el arco de Jonatán no volvía atrás y la espada de Saúl no volvía vacía. Dice, Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte no fueron separados. Dice, eran más ligeros que el águila y más fuertes que leones. Dice. Por eso le digo, ¿quién era Saúl? A veces siempre miramos la parte negativa, ¿verdad? Pero ahora miremos la parte, pues, ¿quién era Saúl? ¿Quién era Saúl? Saúl era un guerrero, era un valiente. Pero un día, mire, cuando analizamos la vida, ¿cuál fueron las puertas que el enemigo utilizó? Uno de ellos, el celo, El celo, la envidia. la ¿verdad? envidia, Sí. los temores, los miedos, Los el rumores. rechazos. La forma a veces, cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Porque cuando él, creo que lo que le afectó más a él fue el escuchar cuando el canto de las mujeres, ¿verdad? Que Esa fue otra de las cosas que le afectó. Pero ok, nosotros vamos a escuchar cosas contrarias. Por ejemplo, pues nosotros queremos, y ese es nuestro deseo, y que el Señor nos lo conceda, ser de bendición a todos los hermanos y familias y amigos o personas que vean este programa, que les llama la atención escudriñar la palabra. Yo quiero ser de bendición para ellos. Yo quiero que nosotros seamos de edificación. Pero también tenemos que entender que va a haber críticas. Que van a haber críticas. Algunas críticas constructivas. Otras críticas contrarias. destructiva. Que destructivas serían, no constructivas. Que a veces del ministerio. Que por qué hacemos esto, que por qué lo otro, porque aquí. Pero eso no debe de afectar. Dijeron tal cosa de este programa. Ya no vamos a hacer el programa entonces. Eso no puede afectar mi vida. Por eso una de las cosas que tenía Saúl era falta de identidad. ¿Quién lo había ungido? El Espíritu de Dios vino sobre él, se unió a los profetas y profetizó. ¿Qué profetizó? Eso es terrible. La otra cosa que le afectó bastante a él fue el salirse, ¿verdad?, de los límites de autoridad, de delegación que recibió, ¿verdad? El no saber esperar, el no tener paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Es que como tú no venías en el tiempo señalado, y vi que los guerreros, los soldados desertaban, me puse a hacer algo que no me correspondía, que solo a los sacerdotes les correspondía.
Quiso Entonces, justificar la usurpación, ¿verdad? sí, entonces el rechazo, el vivir por el qué dirán o por lo que hace otro y no confiar en Dios y no obedecer a lo que Dios dice. Eso fueron cosas que fueron debilitando su vida y penetró un espíritu de error. Por eso es bien importante estar llenándonos del Espíritu Llenándonos de Dios. de Porque Dios. ahí pues Saúl, pues el Espíritu de Dios se apartó de él, dice. ¿Y qué es lo que entró? Un espíritu malo, un espíritu inmundo. Entonces es bien importante la llenura del Espíritu de Dios sobre nuestras Amén. vidas y sobre nuestra casa, que siempre el Espíritu de Dios y Dios esté con nosotros siempre, y la búsqueda del Espíritu Santo para que seamos fortalecidos y poder con esa fortaleza pelear las batallas que se puedan presentar. Amén. Otra de las cosas que quisiera tal vez terminar y decir respecto a esto que estamos hablando es que si nosotros que somos padres, que Dios nos ha dado hijos, poder enseñarle a nuestros hijos a que mantengan manos limpias. Amén. Mientras están pequeños, están bajo nuestra tutela, bajo nuestra protección, pero llegará un momento donde ellos crecen y alcanzan una adultez, donde ellos tienen que salir y tienen a pelear y van a tener que batallar contra las acechanzas del enemigo. Hay que enseñarles que el secreto de todo esto es manos limpias. Manos limpias. Ya se lavó las manos, cometió un error, lávese las manos. Estoy hablando espiritualmente. Sí, lávese las manos. Sucedió, lávese la mano. Mantenga manos limpias, porque ahí Dios le va a dar la victoria. El éxito está asegurado si tiene manos limpias. Entonces limpiémonos nosotros nuestras manos, pero también enseñémosle a nuestros hijos a que laven las manos. Amén. No sé si tienen algo más que decir, porque quiero orar. Quiero bendecir a mis hermanos que nos hacen ahí sí que el honor de vernos, de escucharnos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que hablar acerca de esto, pero el tiempo nos ha avanzado y yo quiero orar para que esta palabra quede en el corazón, no solamente como una enseñanza o como un pensamiento que está bonito, no, que quede en nuestro corazón para que lo pongamos por obra. Que no solamente quede aquí, sino que baje aquí, y de aquí que baje a los pies para ponerlo por obra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por tu instrucción y por tu enseñanza. Señor, que nosotros podamos ser esos hombres que ponen por obra tu palabra. Que hoy en esta hora tú puedas ver nuestras manos y que nuestras manos estén limpias de toda ira y de toda contienda, Dios. Que nuestro corazón sea purificado con tu sangre preciosa. Y te pido, Señor, por las familias, por los hogares, por los sacerdotes de cada casa, por las esposas de esos sacerdotes, por los hijos de ese matrimonio, de esas casas, Dios, que nos están viendo en esta hora. Aún por aquellos que nos van a ver en otro momento, Dios, o en otro tiempo. Padre, bendice las manos, el corazón, límpialos, dale la victoria, que ellos puedan limpiarse, limpiar sus manos y que ellos puedan ver, Señor, la consecuencia de limpiar sus manos, de levantar manos limpias a ti, Señor. Yo te pido que los bendigas y que los guardes en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y primero Dios, con la ayuda del Señor, nos vamos a ver en el siguiente episodio. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Y gracias por conectarse. El Señor dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No te pierdas el próximo episodio de nuestro podcast, El Consejo de la Palabra.